Causas que dieron origen a la Reforma, antecedentes y precursores. El contraste entre la vida de opulencia y lujos del clero y la vida de pobreza y carencias del pueblo. El hastío de muchos países europeos por el pago de impuestos papales. El comportamiento de los sacerdotes y líderes aún en los servicios religiosos. La venta de indulgencias, tanto por vivos como por muertos, independientemente de los crímenes cometidos. La suprema e indiscutible autoridad que el Papa reclamaba, tanto de nobles, reyes como de plebeyos. Primeras experiencias y luchas internas de Lutero. Lutero se preguntaba la verdad acerca de la salvación. Emprendió una búsqueda de un Dios de gracia y misericordia. También se cuestionaba acerca del contraste entre la vida austera que él llevaba y el despilfarro de los monjes. Fue a Roma, donde compró indulgencias, visitó lugares y cumplió todo lo requerido como buen católico que era. Eventos que detonaron la Reforma. La rápida difusión de las 95 tesis de Lutero, como también la negación de la Iglesia Católica a aceptar la Biblia como única regla de fe. La venta de indulgencias en Wittenberg. La compra de indulgencias se realizaba bajo la llamada Bula de Indulgencias, ante la cual el arrepentimiento no era necesario, bastaba simplemente con comprar indulgencias para obtener la salvación plena. Las indulgencias servían incluso para sacar a personas del purgatorio, ya sea que hubieran sido buenas o malas en vida. Absolutamente todas las consecuencias de cualquier pecado podían ser anuladas mediante la compra de indulgencias. Enfrentamientos de Lutero con autoridades católicas, jurados y concilios. Lutero les dijo a los feligreses que, si no se arrepentían de sus pecados, morirían en ellos. Entonces la Iglesia Católica citó a Lutero para obligarlo a que se retractara de las tesis escritas. Después de la dieta de Worms y de una serie de reuniones, el Papa León X excomulgó a Lutero finalmente en 1521. Reclusión en el castillo y traducción de la Biblia. Al finalizar la dieta de Worms, Lutero fue raptado durante su regreso a Wittenberg y llevado al castillo del príncipe Federico III de Sajonia, con el fin de protegerlo de sus enemigos. Fue durante el tiempo que estuvo recluido en el castillo de Warburg que realizó lo que sería una de sus grandes obras, la traducción del Nuevo Testamento al idioma alemán. ¿Cuán importante o trascendente es en la actualidad lo que la Reforma logró para el cristianismo? A continuación, la respuesta del pastor Sugel Michelin, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Por qué esto es importante? Porque las diferencias entre el catolicismo romano y el cristianismo bíblico siguen siendo tan irreconciliables como en los días de la Reforma. La Reforma no ha terminado, hermanos. Las diferencias siguen siendo tan irreconciliables como hace 5 siglos. La llegada del protestantismo a América. Los cristianos eran perseguidos en Europa, por lo que muchos de ellos huyeron a las colonias americanas. Ellos buscaban poder practicar con libertad el cristianismo de la forma en la que en Europa estaba prohibido. Un ejemplo fueron los puritanos, quienes huyeron de la Iglesia de Inglaterra. También anglicanos, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos y menonitas llegaron a lo que hoy es Estados Unidos de América y Canadá. Desarrollo del protestantismo en América. Los puritanos, provenientes mayormente de Inglaterra, fundaron lo que hoy es Massachusetts en el año 1620. Al declarar su independencia de Inglaterra en 1776, las 13 colonias se convirtieron en Estados Unidos de América, siendo sus habitantes mayormente puritanos, aunque también había anglicanos y católicos en minorías. Elena de White escribe que, cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer a las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo. Contrarreforma católica en América.
Ante el avance del protestantismo en América, muchos clérigos católicos se alistaron en las misiones, buscando evangelizar las nuevas colonias. La Contrarreforma tenía dos vertientes principales. La primera, la idea de un Dios temible que utilizaba el castigo, idea proclamada mayormente por el Papa Paulo IV. Y segundo, la piedad popular y la experiencia religiosa individual, que dio figuras como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz o Ignacio de Loyola. Diversificación y multiplicación de denominaciones cristianas en los siglos XVIII y XIX. Los movimientos de reavivamiento fueron surgiendo y cada vez más las diferencias en aspectos teológicos causaron divisiones entre los diferentes grupos cristianos. A finales del siglo XIX, el pentecostalismo emergió con fuerza. Uno de los puntos destacados de su doctrina fue el don de lenguas. Aún dentro de cada grupo religioso, luteranos, bautistas, metodistas, etc., surgieron subdivisiones. Estas subdivisiones se aplicaban ya fuera a cada país o a algunos puntos doctrinales diferentes. Reformas católicas en reacción al crecimiento del protestantismo. Las iglesias protestantes enviaban misioneros al extranjero, por lo que la Iglesia Católica también comenzó a enviar un mayor número de misioneros, órdenes carmelitas, jesuitas, etc. Se establecieron entonces hospitales, dispensarios, escuelas católicas en diferentes partes del mundo, las cuales tenían el propósito de extender el catolicismo incluso en regiones alejadas de Asia y África. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica hacia las iglesias protestantes? ¿Qué hace la Iglesia Católica para acercarse a los líderes y feligreses protestantes? A continuación, la respuesta del Dr. Wenceslao Flores Gómez, director espiritual del Seminario Menor. Tenemos que decir que nos une un bautismo y en ese sentido tenemos que tener amor, respeto, estima a nuestros hermanos protestantes. Además, es más lo que nos une que lo que nos separa. Nos une la fe en Dios Creador, Providente, Padre amoroso, Juez, pero también es verdad que con los hermanos separados se da la división, consecuencia del pecado original. Es una situación difícil esta de la división que hay dentro de la Iglesia. Pero tenemos que decir que la Iglesia verdadera es la Iglesia católica. Quiero hacer un llamado a todos los que me estáis oyendo para deciros que la Iglesia católica os necesita.